Bienvenidos a otro episodio de Poder sin Límites de Tony Robbins, aquí en nuestro canal Lector Oscuro, donde nos pueden seguir en YouTube, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta a los videos. Hoy viernes cargamos otro segmento que también es de este libro. Pueden ir a escucharlo allá, pueden dejar sus comentarios y los estaremos respondiendo. También nos pueden seguir en Facebook también Lector Oscuro, en Spotify Lector Oscuro, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. ¿Listo? Entonces, continuamos con otro segmento de Poder sin Límites de Tony Robbins. Lo toqué en el hombro, con lo que él entró en su fisiología de dominio de sí, con la mirada al frente, la respiración profunda y relajada, y los hombros erguidos. Se acercó a ella y le dijo: «Hola, ¿cómo estás?». «Déjeme en paz», exclamó ella, pero él no se dejó intimidar. En su talante normal, con solo mirar a una mujer se le alteraba por completo, pero esta vez se limitó a sonreír. Yo seguía con la mano puesta en el hombro y él siguió insistiendo. Cuanto más displicente se mostraba ella, más perseveraba él en el estado del dominio de sus recursos, y continuó en estas condiciones, incluso después de que yo apartase la mano de su hombro. Había creado un enlace neurológico tal que el sujeto se sentía seguro de sí mismo en presencia de una mujer bonita, e incluso a pesar de verse rechazado. En esta ocasión, la mujer dijo al fin: «¿Es que no puedes dejarme en paz?». A lo que él replicó en voz grave: «¿Es que no sabes distinguir el poder cuando lo ves?». Con lo que hizo que todos los asistentes prorrumpieran en una carcajada. Ella se hallaba efectivamente en un estado muy poderoso, y el estímulo que le mantenía en él era una mujer bonita y la resistencia de la misma, es decir, el mismo estímulo que antes le llenaba de terror, o dicho de otra manera, que después de establecer el anclaje yo había logrado transferirlo. Al mantenerse en un estado potente mientras ella le daba calabazas, el cerebro de mi alumno empezaba a asociar la oposición de la mujer con ese estado de relajación y seguridad en sí mismo. Cuanto irás le rechazaba ella, más tranquilo y seguro confiado se mostraba él. Sorprende comprobar cómo se opera una transformación así en cuestión de pocos minutos. Uno se pregunta lógicamente si esa demostración tan espectacular era un cursillo y puede transformar el mundo cada día. ¿Qué ocurría en el mundo real? De hecho, una vez establecido el bucle estímulo-respuesta, no hay diferencia. En mis cursos hacemos que terminada la conferencia los asistentes pasen la velada en otras personas, con resultados sorprendentes. Habiendo suprimido los temores, se relacionan con facilidad y traban conocimiento con agentes a los que ni siquiera se les hubiera atrevido a dirigirse anteriormente. Aunque eso no es tan sorprendente en realidad, al fin y al cabo, todos hemos tenido que aprender cómo reaccionar frente a un rechazo, y elegimos uno de entre los diferentes modelos de conducta que teníamos a nuestra disposición. El anclaje es bien sencillo. Fija un nuevo conjunto de reacciones neurológicas. Una de las personas que asistieron a nuestros cursos hace 2 años y padecía una timidez enfermiza frente a las mujeres, es ahora una estrella de la canción y vive feliz, rodeado de admiradoras. En todos mis cursos de revolución mental suelo presentar alguna variante de la situación descrita, y el cambio que se opera en el paciente es siempre notable.
En otros casos, empleo una variante de esa técnica de anclaje para modificar reacciones fóbicas. Si haces lo que has hecho siempre, no llegarás más lejos de lo que siempre has llegado. Anónimo. Hay que tener presente que vivimos entre anclajes. Si somos conscientes de ello, podremos actuar para modificarlos. Pero si no es así, nos sorprenderá el ir y venir de nuestros estados sin motivo aparente. Para dar un ejemplo muy común, digamos que se produce un fallecimiento en la familia de una persona. Durante el funeral y mientras esa persona se encuentra en un lógico estado de aflicción, numerosos conocidos se acercan a darle el pésame y le tocan la parte superior del brazo izquierdo en ademán de condolencia. Si esto se repite un número suficiente de veces mientras el sujeto se halla en lo más hondo de su estado depresivo, a menudo sucede que tal gesto y del estado que quedan asociados a un anclaje, de manera que meses más tarde, cuando a alguien le toca por casualidad el brazo, esa persona, aunque el contexto sea totalmente distinto, experimenta un relámpago de tristeza sin saber siquiera por qué. ¿No recuerda usted de experiencias parecidas, estados melancólicos que sobrevienen sin que sepamos la razón? Es muy posible, a lo mejor usted ni siquiera se fijó en esa música de fondo, un tema que guarda relación con algún ser querido que ya no está en su vida, o quizás fue una mirada que alguien le dirigió. Y recordemos que los anclajes funcionan en el plano inconsciente. Voy a darle a conocer algunas técnicas para combatir los anclajes negativos. Una de ellas consiste en activar simultáneamente otro anclaje de signo contrario. Volviendo al ejemplo de la tristeza del funeral, si la misma ha quedado anclada en la parte superior del brazo izquierdo, podríamos establecer un sentimiento contrario: el júbilo y dominio de los propios recursos, mediante un contacto simétrico en el brazo derecho. Cuando se activan ambos al mismo tiempo, sucede una cosa curiosa. El cerebro conecta ambas señales. El cerebro conecta ambas señales al sistema nervioso. Entonces, cada vez que se accione uno de los anclajes, se ofrecen ambas reacciones y casi siempre el cerebro elige la más positiva. En consecuencia, uno se siente en un estado positivo o bien en un estado neutral, lo que sucede cuando las señales de signo opuesto se anulan mutuamente. El anclaje es esencial para el desarrollo de las relaciones íntimas y duraderas. Mi esposa Becky y yo, por ejemplo, viajamos mucho para compartir las ideas que aquí expongo con personas de todo el país. Con frecuencia, cuando entramos en poderosos estados positivos, nos estamos viendo y tocando mutuamente, y ello en el momento culminante de dichas experiencias. Como consecuencia de ello, nuestra relación abunda en anclajes positivos y cada vez que nos miramos se ponen en marcha esos momentos de poder, de cariño, de felicidad. Por el contrario, cuando una relación llega al punto en que dos personas no se soportan, tal vez ello sea debido a la existencia de anclajes negativos. En vez de ellos, en muchas relaciones se producen fases durante las cuales la pareja asocia más expectativas negativas que positivas a la persona del otro. El trato frecuente bajo la influencia de tales estados produce un condicionamiento, a tal punto que muchas veces les basta con ver al otro para desear estar en otro lugar. Ello es especialmente habitual en las parejas que discuten con frecuencia. Si durante esos estados de ira y furor se dicen palabras encaminadas a herir u ofender al oponente, en esa situación se recomienda recurrir a la técnica de interrupción de patrones.
Dichos estados, que son de gran intensidad, se vinculan con los rasgos de la otra persona. Al cabo de poco tiempo, cualquiera de los dos preferirá la compañía de cualquier otro, tal vez la de un nuevo compañero con quien solo se asocian experiencias positivas. Belki y yo tuvimos una experiencia similar una noche. Al registrarnos en la recepción de un hotel, no vimos ningún mozo ni conserje en la puerta, con que le pedimos al recepcionista que cuidara de que estacionaran nuestro coche en el garaje y subieran nuestras maletas. El hombre dijo que no había inconveniente, por lo que subimos a nuestra habitación para descansar. Al cabo de una hora y en vista de que nuestros equipajes no llegaban, telefoneamos a recepción. Para abreviar, diré que nos habían rodeado y robado del coche todas nuestras pertenencias, incluyendo las tarjetas de crédito, los pasaportes y hasta un importante cheque al portador ya firmado, puesto que nos disponíamos a iniciar unas vacaciones de 2 semanas. Es fácil imaginar cuál será mi estado mientras me hallaba en pleno furor e indignación miraba a Belki, que esperaba también enfadadísimo. Al cabo de unos 15 minutos me di cuenta de que no resolvería nada con enfadarme, y como estoy convencido de que nada ocurre sin un motivo, pensé que algún beneficio sacaríamos de todo aquello. De modo que cambié mi estado y me tranquilicé. Pero unos 10 minutos más tarde volví a mirar a Belki y empecé a sentirme irritado por las cosas que a mi parecer debía haber hecho ella ese día y no hizo. En ese instante, desde luego, no me sentía muy predispuesto a su favor. Sin embargo, no tardé en preguntarme a mí mismo, ¿qué pasa aquí? Comprendí que había vinculado mi contrariedad con la pérdida de nuestros efectos. Con Belki. Pese a que ésta no tenía ninguna culpa de ello. Me sublevaba solo con mirarla. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, resultó que a ella también le ocurría algo parecido. ¿Qué hacer pues? Muy sencillo, rompimos los anclajes. Nos pusimos a hacer conjuntamente ciertas cosas estimulantes y positivas, cosas que antes de 10 minutos nos pusieron en un estado estupendo mientras nos mirábamos mutuamente. Virginia Satir, consejera matrimonial y familiar famosa en todo el mundo, utiliza constantemente los anclajes en su trabajo. Sus resultados son sobresalientes. Al modelar, Bandler y Grinder observaron la diferencia entre su estilo y el de muchos terapeutas familiares de corte tradicional. Cuando se presenta una pareja en busca de tratamiento, muchos terapeutas creen que el problema oculto estriba en los resentimientos y resquemores no expresados que cada miembro de la pareja pueda albergar hacia el otro. Suponen que servirá de ayuda al manifestarse abiertamente, el decidir lo que opinan el uno del otro, las razones de los enfados y así sucesivamente. Es fácil imaginar lo que ocurre cuando las personas empiezan a explicar con franqueza los motivos del agravio. Si el terapeuta le induce a expresar con fuerza y vigor lo que les separa, posiblemente se crearán anclajes negativos todavía más intensos en solo contemplar la cara del otro. Admito naturalmente que la expresión de unos sentimientos largo tiempo contenidos puede ser un desahogo, como también creo que decirse la verdad es necesario para llevar a buen puerto una relación.
pero desconfío de los efectos de los anclajes negativos que pueden crearse en un proceso así. Todos nosotros hemos tenido discusiones en las que hemos empezado a decir cosas que no pensábamos en realidad. Cuanto más habla uno, más pierde los estribos. Así pues, ¿cómo llega a ser el protagonista? ¿Cuáles son mis sentimientos verdaderos? Ponerse uno mismo en un estado negativo antes de comunicar sus sentimientos a una persona amada es una estrategia cuyos inconvenientes saltan a la vista. Por eso, Virginia Satir, en vez de pedir a sus pacientes que se pongan a discutir, les pide que se miren uno al otro tal como hacía cuando se enamoraron. Que se hablen como lo hicieron entonces. De este modo, durante toda la sesión acumulan anclajes positivos, de manera que al verse uno al otro, se susciten sentimientos favorables. Es a partir de ese estado cuando pueden empezar a resolver sus problemas por medio de una comunicación clara, sin ofender los sentimientos del otro. En realidad sucede que se tratan con tanta sensibilidad y atención que se consigue establecer un nuevo patrón, un nuevo camino para resolver las dificultades futuras. Deje que ponga en sus manos otra herramienta poderosa para tratar los anclajes negativos. Lo primero es crear un anclaje positivo y fuerte con nuestros recursos. Siempre es mejor comenzar por lo positivo que por lo negativo. Así, puesto que lo negativo resulte más difícil de lo que nos figurábamos, tendremos el medio para salir de ese estado con prontitud. Quiero que piense usted en la experiencia positiva más poderosa que haya tenido en su vida. Pongan esa experiencia y los sentimientos que lo acompañan en su mano derecha. Imagínese a sí mismo mientras lo hace y sienta ese material en su diestra. Recuerde una ocasión en que se sintiera totalmente orgulloso de lo que hizo. Y ponga también esa experiencia y esas sensaciones en su derecha. Y ahora piense una vez en que viviera usted sentimientos intensos, positivos de amor, y ponga eso en su derecha como si fuese algo material y palpable. Recuerde alguna ocasión en que haya reído como un loco o incluso se haya sentido un tanto frívolo. Tome esa experiencia y póngala también en su derecha. Note lo que su mano siente. Note lo que su mano siente, llena de tantos sentimientos amorosos, positivos y vivificantes. Observe ahora qué color adquiere ese puño de sentimientos que ha creado a su derecha. Para eso basta con tomar nota del primer color que se le ocurra. Fíjese en la forma en que tomó un conjunto y si tuviera que atribuirles un sonido, ¿cuál sería el de todos ellos juntos? ¿Qué textura palpa usted en los sentimientos que ha reunido en su mano? Si hablase con una sola voz para transmitirle un mensaje potente y positivo, ¿qué le diría? Disfrute de todos esos sentimientos y luego cierre la derecha, reténgalos ahí. Ahora a la izquierda y deposite en ella una experiencia negativa, frustrante, deprimente o irritante. Lo que más le preocupe o haya preocupado puede ser algo que usted teme o algo que le inquieta. Póngalo en la mano izquierda, no se moleste en sentirlo. Hay que disociarse de ello. Sencillamente lo tiene a la izquierda y nada más. Ahora debe concienciarse de sus submodalidades. ¿Qué color crea esa sensación negativa en su mano izquierda? Si no ve enseguida un color ni experimenta una sensación, haga como si lo
hubiera visto o sentido. Pase revista a las demás submodalidades. ¿Qué color tendría si lo tuviera? ¿Qué forma? ¿Es algo ligero o pesado? ¿Cuál es su textura? Si hablara, ¿qué frase le diría? ¿Cómo le suena? ¿Qué le parece? A continuación pasaremos a lo que se llama colapsar, anclajes. Es un juego que puede plantearse del modo que le resulte más natural. Una posibilidad sería tomar ese color de su mano derecha, la positiva, y suponer que es un líquido para verterlo con mucha rapidez en la izquierda, haciendo gorgoteos grotescos y en general procurando divertirse mientras lo hace. Practíquelo hasta que el anclaje negativo de su izquierda quede pintado de color de la experiencia positiva de su derecha. Tome ahora el sentido que brota de su izquierda y transfiéralo a la derecha. Luego tome las sensaciones de la derecha y páselas a la izquierda, fijándose en lo que siente la izquierda cuando la recoge. Junte a continuación las manos en una palmada y manténgalas unidas hasta notar una impresión de equilibrio. Ahora el color y las sensaciones de su derecha deberían ser iguales o similares. Terminado ese proceso, pase revista de sus sentimientos en cuanto a la experiencia que tenía en su izquierda. Es posible que aquello que le preocupa haya perdido todo el poder sobre su ánimo. Si no ocurre así, repita el ejercicio otra vez, ensayándolo con otras submodalidades y con un sentido lúdico más activo. Al cabo de 2 o 3 repeticiones, casi todo el mundo consigue quitar la fuerza de lo que antes eran anclajes muy negativos. En cuanto a usted, debe sentirse optimista en relación con aquella experiencia, o por lo menos en un estado de serenidad. Lo mismo puede hacerse cuando uno se haya enfadado con alguien o desea cambiar esos sentimientos. Imagínese el rostro de alguien a quien aprecie de veras en su mano derecha y en la izquierda, el rostro de esa persona que no le gusta. Empiece por mirar al que no le gusta, luego al que sí le gusta, otra vez al que no le gusta y otra vez al que le gusta. Hágalo cada vez más deprisa, pero sin etiquetar ya quién le gusta o no. Junte las manos, respire, espere un momento. Ahora piense en la persona que no le agrada. En estos momentos debería caerle simpático o por lo menos inspirarle sentimientos imparciales. Lo bueno de este ejercicio es que puede llevarse a cabo en cuestión de minutos y que permite cambiar las apreciaciones casi acerca de cualquier cosa. Recientemente en un cursillo mío dedicamos 3 minutos a la práctica en grupo de esa técnica. Una de las asistentes puso en su mano derecha a un ser muy querido. Y en la otra, la cara de su padre, a quien no le dirigía la palabra desde hace casi 10 años. De esa manera quería neutralizar sus sentimientos negativos para con él. Aquella noche le telefoneó y estuvieron charlando hasta las 4 de la madrugada. En la actualidad mantienen unas buenas relaciones. Conviene tener presente la capacidad de nuestros actos para crear anclajes en los niños. Por ejemplo, mi hijo Joshua fue a la escuela un día y un grupo de personas bien intencionadas le dio a los niños una charla sobre el peligro de subir a los coches de los desconocidos. Mensaje, por supuesto, importante e intención admirable, me pareció. Me pareció bien que se reforzase lo aprendido por mi hijo en este sentido. Lo que no me pareció tan bien fue la manera de transmitir el mensaje. Los organizadores pasaron una colección de diapositivas muy parecidas a las de esos accidentes horribles que se muestran a los adultos en las academias de conducir. Les mostraron carteles de niños desaparecidos e incluso fotografías de cadáveres de niños recogidos
en acequias y le dijeron a los niños que aceptaban la invitación de desconocidos, podían acabar así. Evidentemente seguían una poderosa estrategia de distanciamiento. Los resultados, sin embargo, fueron bastante destructivos, al menos para mi hijo, y supongo que para otros muchos niños también. Lo que hicieron fue el equivalente a instalar una fobia. A partir de ese entonces mi hijo tuvo presentes aquellas imágenes grandes y coloreadas e impresionantes de los niños asesinados que él asociaba con el regreso a casa. La primera tarde no quiso volver y tuvieron que acompañarle. Durante 2 o 3 noches despierto a causa de las pesadillas y por la mañana no quería salir si no era acompañado por una persona mayor y no solo con su hermana. Por fortuna, yo entiendo que los principios que crean el comportamiento humano e influyen sobre él. Aunque estaba de viaje, hicimos una serie de colapsos, de anclajes y una cura contra la fobia por teléfono. Al día siguiente salió en dirección a la escuela él solo, seguro de sí mismo, contento y decidido. No cometería ninguna imprudencia. Sabía lo que debía evitar y cómo cuidar de sí mismo. En vez de enseñarle a vivir bajo el imperio del miedo, había que ofrecerle recursos para que supiera ser el dueño de sus actos. Los que dieron la charla indudablemente actuaron motivados por la mejor de las intenciones, pero la bondad del propósito no garantizaba que no se haga algún daño, por mero desconocimiento de los efectos de anclaje. Hay que estar atento a los efectos que causan en los demás, sobre todo si son menores. Practiquemos un último ejercicio. Póngase en ese estado poderoso de pleno dominio de sus recursos, que usted sabe, y elija el color que más favorablemente le estimule. Haga lo mismo con una forma, con un sonido o con una sensación que usted desea asociar a ese sentido de máximo poder. Piense luego en una frase que le diría si se sintiera más feliz, más centrado y más fuerte que nunca. A continuación piense en una experiencia desagradable, en una persona que represente para usted un anclaje negativo, en algo que le infunda temor. Mentalmente vuelva esa experiencia negativa dentro de la forma positiva, en plena convicción de que el sentimiento negativo va a quedar empaquetado y prisionero. Tome ese color favorito suyo y pulverícelo físicamente sobre ese anclaje negativo hasta que éste se disuelva. Oiga los ruidos y experimente las sensaciones positivas de su estado de máximos recursos. Mientras el anclaje negativo se vuelve en una neblina de su color preferido, diga las palabras que expresan y acentúan su poder. ¿Qué le parece ahora esa situación negativa? Seguro que le costará comprender por qué le tenía tan preocupado. Practique esto con otras 3 experiencias más y hágalo luego para ayudar a otra persona. Bueno, para Spotify terminamos, entonces ese fue otro segmento. Seguimos en nuestra cuenta de Instagram. Vamos a terminar como tal el capítulo. Gracias a los que estuvieron acá. Les recuerdo que nos pueden seguir en Lector Oscuro en YouTube. Estamos subiendo partes de los libros de estas grabaciones. Gracias por estar acá. Nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast y nos vemos en otra oportunidad.